Hola chicos, buenos días. Este día vamos a trabajar nuestra clase 2.2 llamada Funciones exponenciales simétricas de tu libro de texto ESMATE de segundo año de bachillerato. Y el problema inicial de esta clase dice, número 1, grafica las siguientes funciones en un mismo plano cartesiano y nos da la función 3 a la x, 3 a la menos x y menos 3 a la x. En el 2 dice, compara la coordenada x de los puntos F1 y F2 que tienen la misma coordenada en y. Y 3, compara las coordenadas de y en los puntos de F1 y F3 que tienen la misma coordenada en x. Entonces vamos a analizar qué es lo que se ha trabajado en esta clase. Si agarramos la primera de las funciones 3 a la x, a x, que es la variable independiente, se le han dado los valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y se han hallado los valores de y. En la demostración vamos a ver cómo se halló el primer valor y de forma similar tú vas a encontrar los siguientes. ¿Qué pasaría en la primera cuando x vale menos 2? En f de 1, cuando x vale menos 2, tendrías 3 elevado a la menos 2, porque la variable x es el exponente. Esta es la característica de las exponenciales. X siempre forma parte del exponente. ¿Cómo nos queda 3 a la menos 2? Buscamos la forma de hacer este exponente positivo. ¿Cómo lo hacemos positivo? Por propiedades de potencia, convirtiéndolo en una fracción cuyo numerador es la unidad y cuyo denominador es la expresión que me dan con exponente positivo. Ahora desarrollo 3 al cuadrado, es 3 por 3, me da 9, y me queda un noveno, que es el valor que tú tienes acá, pero como lo vamos a llevar al plano, dividimos 1 entre 9 y me da 0.1. De forma similar se calculó para cuando x valía menos 1, aquí se sustituyó menos 1, nos quedó 1 sobre 3 a la 1, y un tercio es igual a 0.3. Cuando x valía 0, aquí nos quedó 3 a la 0, y toda cantidad elevada a la 0 siempre da 1. Cuando x valía 1, 3 a la 1 es 3. Y cuando x valía 2, 3 a la 2 es 3 al cuadrado. 3 por 3 da 9. ¿Cómo se ubicaron estos pares ordenados? El primero, menos 2, 0.1. Menos 2 en x, 0.1 en y. Este puntito que está bien pegadito a x. El segundo, menos 1, 0.3. Menos 1 en x está aquí y 0.3 en y está acá. Siguiente, 0,1. Como es 0 en x, solo busco 1 en y, está acá. 1,3 es 1 en x, 3 en y, este puntito que está acá. 2,9, 2 en x, 9 en y, este puntito que está ahí. Y esta línea azul representa la primera función, f1 de x igual a 3 elevado a la x. ¿Qué ocurre con la segunda? En la segunda tenemos f de 2 igual a 3 a la menos x. ¿Qué cambia si comparo estas dos? Ahora el exponente x aquí es negativo. ¿Cómo se calculó el primero? Veamos. Cuando x valía menos 2, tendríamos 3 elevado a la menos, ahora el valor de x, como es negativo, me queda menos menos 2, menos por menos da más, y me queda 3 al cuadrado, y 3 al cuadrado es 3 por 3, y me da 9, que es el valor que aparece aquí. Cuando x toma el valor menos 1, aquí sería 3 a la menos menos 1, menos por menos da más, me queda 3 a la 1, y 3 a la 1 es 3. Cuando x vale 0, 3 a la menos 0, toda cantidad elevada a la 0 siempre da 1. Cuando x vale 1, me quedaría 3 a la menos 1. Hago el exponente positivo convirtiéndolo en una fracción y por eso me queda un tercio. Para representarlo divido 1 entre 3, 0.3. Cuando x vale 2, aquí me quedaría 3 a la menos 2. Hago el cambio y me queda algo similar a la primera, un noveno. Y un noveno dividido es 0.1. ¿Cómo se ubicaron los pares? Menos 2,9, miren. Menos 2 en x, 9 en y, es este puntito, menos 1,3, menos 1 en x, 3 en y, es este puntito, 0, 0,1, 0 en x, 1 en y, vuelve a quedar en el mismo lugar que el anterior, 1 en x, 0.3 en y, queda acá, y luego 2 en x, 0.1 en y, acá. Vamos a analizar el primer par. Observa que esta función azulita y esta función verde, cuyos valores simbólicos hemos desarrollado acá para ver cómo se obtuvieron los de la tabla, están formando una especie de figura que se une acá y acá. Tienen una línea que los divide exactamente a la mitad, en este caso el eje de las
Y. Entonces yo puedo decir que F1 y F2 son simétricas y que su eje de simetría es el eje Y porque parte esta forma que se me forma en dos sectores iguales. Bien, por eso el tema era funciones exponenciales simétricas. Ahora analicemos el tercero. F de 3 igual a la menos 3 elevado a la X. ¿Qué pasaría cuando X vale menos 2? Me quedaría menos 3 a la menos 2. Hago el exponente positivo, lo convierto en una fracción, pero el menos del número me queda fuera de la fracción. 3 al cuadrado es 3 por 3 me da 9, me queda menos 1 noveno, y menos 1 entre 9 me da menos 0.1, ahora es la rojita. Lo mismo se hizo con el menos 1, aquí menos 3 a la menos 1 se convirtió en fracción, me queda menos 1/3, me da menos 0.3. Cuando X vale 0, mire, cuando el exponente es 0, ¿qué va a ocurrir aquí? Me va a quedar 3 a la 0, que lleva a tomar el valor menos 1. Cuando X vale 1 me va a dar Y menos 3. Y cuando X vale 2 me va a dar Y menos 9. Ubiquémoslos ahora. Menos 2, menos 0.1, miren. Menos 2 en X, menos 0.1 en Y. Bien pegadito a Y. Menos 1, menos 0.3. Menos 1 en X, menos 0.3 en Y. 0, menos 1, acá. 1, menos 3, acá. Y 2, menos 9. 2 en X, menos 9 en Y. Ahora quiero que compares F1 con F3. Están formando una figura similar a lo que vimos en las primeras dos simétricas, solo que ahora el eje de simetría, ¿quién es? Ah, es el eje de las X. Miren, me parte esta figura que se me forma con las dos en dos partes iguales. Una parte queda aquí y la otra acá. Entonces, F1 y F3 son simétricas y su eje de simetría es el eje X. Eso lo hemos colocado como conclusión aquí en la parte de abajo. Miren, para F1 y F2 el eje de simetría es Y. Y para F1 y F3 el eje de simetría es X. Muy bien. Ahora, la pregunta que nos hacían en el numeral 2. Compara la coordenada de X en los puntos F1 y F2. Miren, ¿cómo son? Tienen la misma coordenada en Y, son iguales. Ahora comparemos la de F1 y F3. F1 aquí y F3. Miren, las coordenadas son una positiva y una negativa. Entonces, esperamos que esta clase te sirva de apoyo para que ahora puedas trabajar tus problemas de libro de texto.